Buenas noches. Quisiera darle la bienvenida a este debate con candidatos al Congreso en Vándalos y también con representantes de las víctimas del Estado, que algunas veces se ha denominado como falsos positivos. A nivel personal, nunca me ha gustado ese término falsos positivos, porque creo que son crímenes de lesa humanidad y que muchas veces la gente se puede esconder detrás de las palabras para no tomar la responsabilidad total de sus actos. Para empezar, vamos a tener unas preguntas que son hechas por madres o familiares de las víctimas a los tres candidatos que tenemos hoy y a los que tenemos el gusto de recibir. Muchas gracias a todos por venir a este programa de Vándalos, a este debate. Buenas. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Entonces, para presentarles a las personas que tenemos hoy, tenemos tres candidatos al Congreso. Doctor Juan Manuel, ¿te puede presentar, por favor? Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que nos están mirando en el canal de YouTube o por donde seramos transmitidos, a las personas que nos acompañan, a Sitsi, doctor Augusto, Laura, la señora María Italia, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Juan Manuel Sáenz, soy candidato a la Cámara de Representantes por la coalición Centro Esperanza con el número 113. Gracias. Doctor Augusto Campo. Bueno, buenas tardes a todos, un cordial saludo, gracias de antemano por la invitación a este importante espacio y esperemos poder aportar desde este escenario. Sí, mi nombre es Augusto Campo, soy abogado y aparezco como candidato en la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá. Gracias. Doctora Laura Guerrero. No la escuchamos. Ya. Ay, decía que les regalo el doctora. Soy Laura Guerrero, mamá de Nicolás Guerrero, el artista grafitero asesinado en el marco del paro el pasado 3 de mayo en la ciudad de Cali, en el sector del Paso del Comercio. Y estoy aspirando al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana. Muchas gracias. Doña María Pérez, ¿nos podría contar un poquito de usted? Buenas tardes, mi nombre es María Italia Pérez, soy la madre de Michael Andrés Aranda Pérez, asesinado el 28 de mayo en la ciudad de Cali, en la glorieta de Siloé, por la policía. Gracias. Y también, Sitsi Uribe. Bueno, hola, un saludo a todos. Yo soy Sitsi Uribe Vázquez, soy la hermana de Lucas Villa Vázquez, el joven asesinado en la ciudad de Pereira en el viaducto el 5 de mayo del 2021 durante las manifestaciones pacíficas que hubieron justamente el mismo año. Muchas gracias. Para empezar esta charla, tenemos una pregunta para los candidatos. Doña María, ¿quiere formular su pregunta? Ok, gracias. Bueno, como se los dije hace poco, soy la mamá de Michael Andrés Aranda. Es uno de los 84 jóvenes que fueron asesinados durante las movilizaciones del paro del 28 de abril del año 2021. A la fecha no hay policías destituidos de sus cargos, la Fiscalía no avanza en los resultados de las investigaciones y la fuerza pública sigue violando los derechos humanos. La pregunta para los candidatos es, de ser elegidos, ¿qué medidas concretas tomarán para, primero, proteger el derecho a la reparación, incluyendo la verdad en los crímenes de Estado? Y dos, avanzar la lucha contra la impunidad en los crímenes de Estado. Doctor Juan Manuel Sáenz, ¿podría empezar contestando la pregunta? Bueno, gracias, señora María Italia, por la pregunta. Mira, uno de los principales problemas de Colombia, pues, es la impunidad. Y tristemente vemos en los medios de comunicación que se acusa injustificadamente a la rama judicial de los problemas de impunidad que tenemos en este país.
pero desde mi ejercicio profesional he podido dilucidar que el gran problema de impunidad radica en la Fiscalía General de la Nación, por varias razones. La primera es que los investigadores de la Fiscalía no cuentan con herramientas técnico-científicas para realizar las investigaciones. Hay muy pocos investigadores y hay muy poco capital humano en esa institución, que desafortunadamente les impide llegar oportunamente y hacer una investigación con todo el rigor y el cumplimiento de la cadena de custodia, con todas las técnicas de criminalística. Y pues desafortunadamente esa debilidad o esa inoperancia o esa negligencia de esa institución pues hace que los delitos o los crímenes no se investiguen de la mejor manera posible. Vemos que muchas veces los casos se caen en juicio o se caen delante de un juez de control de garantías precisamente porque están mal sustentados, porque la policía no aporta la evidencia que tiene que aportar, porque se pierde evidencia o porque esa evidencia estuvo mal recolectada. Entonces, cuando se llega a una audiencia, pues aquí tenemos un titán del derecho, que es el doctor Augusto, pues claramente es un demoledor de esas evidencias mal recaudadas, o pues cualquier otro abogado de la defensa, pues las puede destruir fácilmente. Entonces, uno de los principales problemas, a mi manera de ver, es la debilidad institucional que encontramos en la Fiscalía General para adelantar esas investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidas por funcionarios del Estado. Y adicional a eso, dejo el interrogante, porque la elección del fiscal general de la Nación es de una terna propuesta por el presidente de la República y elegida por los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué nivel de independencia puede haber en la Fiscalía General? Porque la Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero el fiscal general es elegido por el presidente, por una terna del presidente. Entonces, ¿qué independencia puede haber allí del fiscal general a la hora de investigar todos esos crímenes de lesa humanidad cometidos por servidores públicos, por miembros de la fuerza pública? Entonces, hay un interrogante, un problema de estructura de Estado que tendríamos nosotros que entrar a regular en el Congreso de la República para que corregir esos problemas. Doctor Augusto Campo, ¿cuál es su opinión sobre esta pregunta? Bueno, gracias. Sí, en efecto, digamos que no solo la pregunta es pertinente por la coyuntura y la realidad que estamos viviendo, y más que ser coyuntural, digamos, es un problema ancestral, el tema de la impunidad y el desconocimiento, vean ustedes, de sujetos de especial protección, nada más y nada menos que las víctimas. No solamente porque así lo señala la Carta, estableciendo garantías superiores, específicas y puntuales, como el derecho que tienen a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, sino porque, y ya sobre eso también hay pronunciamientos de tipo convencional, pues están avalados por instrumentos internacionales, el Pacto de San José y demás normas que avalan y reconocen como sujetos de especial protección a las víctimas. Entonces, primero, es de la mano de lo que señala el colega, atinado totalmente, ha hecho toda una disertación, pero agregaría yo además que hay que analizar en contexto. No se trata ahora, por el tema político, de venir pues y aterrizar en paracaídas unas propuestas también que llamaríamos oportunistas o populistas, como también suele pasar cuando hay problemas, ¿no? Acá acostumbramos a hacer carrera, o ha querido hacer carrera, el populismo punitivo, es decir, legislar coyunturalmente para la tribuna, para la galería, para el aplauso, abandonando realmente políticas serias desde el punto de vista criminal que amparen, protejan y salvaguarden derechos fundamentales como son los de las víctimas. Hablaba y en el interrogante se cuestionaba y se preguntaba mejor sobre la verdad y la reparación. Entonces, ubicando en el contexto lo que decía el doctor Juan Manuel, primero tenemos que saber elegir definitivamente, a propósito ahora del cambio que se avecina. Si nosotros elegimos, evitamos, por ejemplo, que se presente el fenómeno que hoy es un común denominador. ¿Cuál? Hombre, que desde el Ejecutivo, como lo ha hecho Duque, haya cooptado las cabezas de los organismos de control y por esa vía pues está flaqueando la administración de justicia, en el sentido de que se está, y ustedes, sobre todo quienes hoy participan acá, víctimas del establecimiento,
pues se está haciendo blanco de una persecución, se está instrumentalizando el ejercicio de la acción penal en este caso para criminalizar, para castigar a quienes, y todo el reconocimiento, el honor y además la dignidad para Lucas, quienes por pensar y opinar diferente en las calles fueron sacrificados. Entonces, si nosotros a conciencia podemos y tenemos la posibilidad, porque es el momento para elegir de verdad, para propiciar un cambio, a quien acertadamente no vaya a tomar partido como lo ha hecho Duque, nombrando pues a sus amigos de convites, de guitarra y de infancia en los organismos de control, pues lógicamente vamos a tener mucha más esperanza, posibilidad de que se realice y se materialice esa expectativa de verdad, de justicia y de reparación a favor de las víctimas, y no que se ejerza desde esos organismos de control con un sesgo, como señalaba el estimado doctor Sáenz, con un sesgo de índole político, castigando al diferente, castigando al que opina distinto al establecimiento. Eso en cuanto a la verdad, para salvaguardar ese derecho, la independencia en el ejercicio democrático, como debe ser imparcial y sin sesgo del ejercicio de la acción penal, y aplica lógicamente para el tema disciplinario. Se quejaba ahora en este debate pues sobre la inexistencia de resultados ciertos en contra de uniformados que, como ya también existe un informe y es de vieja data ahora, pues se vulneraron y se afectaron de manera masiva derechos fundamentales. Aquí hubo un genocidio a cielo abierto y todavía la historia pues está en deuda en relación con la responsabilidad que debe asistir haciendo un acto de contrición al interior de la misma policía y del ejército y del mismo gobierno, tanto distrital como nacional. Vemos nosotros que participamos en estas ejecutorias ahora a propósito de la primera línea jurídica con el doctor Juan Manuel también, que hemos tenido esa posibilidad histórica de colaborar, pues como mientras hay paquidermia, inercia, inactividad y de alguna manera complicidad del establecimiento cobijando a estos uniformados, sobre todo los del ESMAD, pues de otro lado ahora lo estamos padeciendo, pues una persecución a domicilio, ¿no?, de los jóvenes que están siendo capturados. Eso en cuanto a la verdad, la justicia, la reparación. Hombre, en la reparación también, miren, nosotros tenemos un documento que logramos propiciar a propósito de un derecho de petición dirigido al gobierno hace ya meses, a través del movimiento Movimiento por la Vida, Movida, en donde se nos relacionaban en millones de euros los aportes que han hecho gobiernos extranjeros para implementar el acuerdo de paz, precisamente para abrir escenarios, para poner en la práctica y hacer este acuerdo de paz, para darle viabilidad y, entre otras cosas, pues lógico, para destinar unos rubros específicos para las víctimas. Entonces ahí hay que hacer un corte de cuentas, hay que hacer unas solicitudes y unas averiguaciones formales para dónde y de qué manera se están utilizando dineros que, provenientes del exterior, de gobiernos y de entidades, de ONGs, pues se han destinado a oficios, a actividades y a comportamientos diferentes al auxilio que merecen las víctimas. Entonces, el dinero está, ahí es que hacer un control, viabilizarlo, destinar unos rubros, unas partidas específicas para trabajar con las víctimas, garantizar la independencia de los organismos de control, sobre todo en ejercicio de la acción penal, para que se cese la impunidad, para que se cumpla lo que es el cometido constitucional de pronta y cumplida y pronta administración de justicia, básicamente sobre el tema de eso. Gracias, doctor Campo. Doña Laura, no la escuchamos. Listo. Bueno, aquí tengo como dos roles, ¿no?, en este momento. Sí. Como mamá de Nicolás, entender la práctica que ha tenido el Estado en nuestro gobierno, una práctica macabra que valida los asesinatos. Esto lo veo es como un problema demasiado grave, ¿sí?, que no solo el presidente, la vicepresidencia, los congresistas incentivan estas prácticas. Son prácticas criminales y es en contra de la sociedad, porque ellos no escogieron a Nicolás, Lucas, Michael, no. Ellos fue al que cayera. Las órdenes, sería muy interesante saber cuál era el criterio para el disparo certero en las cabezas, pero es una práctica que no podemos decir que no lo es, ¿sí?, y que es avalada por ellos y por muchos congresistas.
Entonces, pues pienso que esto desde la ética ya tiene impedidos a muchos en el gobierno. Y que una de las estrategias es tratar de evadir esa responsabilidad. Y al tratar de evadirla, pues nos va a tocar en algún momento. Nosotros sabemos que es un ejercicio de largo aliento. Esto lo tenemos claro. Y como o sea, la práctica o la táctica de ellos siempre es evadirlos, es sacarlos del marco, en este caso del paro nacional, que queden como crímenes aislados, así como ellos hablan de manzanas podridas, de hechos aislados. Lo que pretendemos, digamos, sería que no salgan del marco del paro, que se vea como una estrategia que hubo de parte de ellos y que se vea también lo sistemático de las acciones, ¿sí? Y ya luego hablaremos del tema de reparación. Realmente cuando yo me reúno con el grupo de los familiares de víctimas, creo que es uno de los temas que nosotros poco tratamos y es el tema de la reparación económica. Para nosotros es más importante, y le entiendo la pregunta hacia allá a doña María Italia, es como qué se va a hacer en cuanto a esa reparación también del nombre, la reivindicación del nombre de nuestros hijos, porque pues siguen con el rótulo de bandidos, de vándalos, de delincuentes. Entonces la reparación económica en algún momento vendrá. Entendemos que esa no nos va a devolver a nuestros hijos, pero lo que de pronto siempre tratamos de hacer es como de buscar la forma de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces creo que desde la curul, desde donde estemos, la pretensión siempre va a ser eso, una justicia, una reparación, pero sobre todo una verdad que sea la que selle en realidad lo que nosotros necesitamos que se sepa, esa verdad que solo ellos tienen. Muchas gracias. Sí, tú tienes otra pregunta para los candidatos. Perfecto, esta también va inclusive encadenada con lo que acaba de comentar Laura. Esta de la reparación no solamente económica, la reparación en cuanto a justicia, sino en cuanto al buen nombre de nuestros familiares. Todo esto sabemos que históricamente ha sido infundido a la sociedad, porque no solamente es que el gobierno diga ellos son vándalos, sino que la sociedad lo aprueba por los medios de comunicación que ellos manejan. Entonces, para nosotros las víctimas, muchos de calumnias, muchos de que han sido asesinados, violados, violentados, capturados ilegalmente por las mismas fuerzas de policía, que ahorita están judicializados y están estigmatizados porque los medios de comunicación que son privados, que tienen los recursos económicos para poder hacer su difusión masiva a la mayoría de la población, puedan hacer esa presión social contra las víctimas. Entonces, mi pregunta concreta es la siguiente. Desde el Congreso, ¿qué medidas tomaría para que el monopolio de aquellos que tienen más recursos en los medios masivos de comunicación sea abolido, permitiendo que desde el Estado se dé el mismo radio de difusión y acción a los medios alternativos e independientes? ¿Y cómo evitar que dichas medidas terminen beneficiando a dichos monopolios de comunicación ya establecidos? Bueno, nuevamente vamos a cambiar el orden esta vez y va a empezar doña Laura. Listo. Esa pregunta sí la resumiríamos como, o sea, son dos preguntas. Una, el buen nombre de nuestros familiares, cómo sostener ese buen nombre, sería una. Y otra, el tema de la comunicación, es que qué perdida, qué pena, un poquito ahí. Bueno, yo repito, desde el Congreso, ¿qué medidas tomaría para que el monopolio de aquellos que tienen más recursos en los medios masivos de comunicación sea abolido? O sea, lo que es Caracol, RCN, que son los que difunden, permitiendo que desde el Estado se dé el mismo radio de difusión a los medios alternativos e independientes de comunicación, como lo que son lo que, no sé, yo menciono lo que es un Levi Rincón,
lo que es el canal independiente, la red independiente Canal 1, que son redes que sean sostenidos por la solidaridad, más no por el Estado. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo podríamos equiparar esas fuerzas? Y también cómo evitamos que las leyes que se vayan a hacer para beneficiar a estos medios alternativos no terminen siendo utilizadas para los monopolios, como pasó con lo de agroingreso seguro para los campesinos del país. Bueno, sin ser una experta en esos temas, porque considero que incluso como en todos los temas de administración, uno no tiene que sabérselas todas, pero tenemos nuestra Constitución que nos da una orientación acerca de todo. En el artículo 20, pues consagra precisamente esta garantía, ¿no? A todas las personas de expresar, difundir pensamientos y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Esto dice la Constitución. Otra cosa pasa en la vida real. Pues digamos que desde mi punto de vista, para mí sería importante tener un gran micrófono ahí, para que, digamos, podamos empezar a hablar de todas las cosas que necesitamos desde distintos medios, ¿cierto? Y tendríamos que promover, yo no podría decirles exactamente qué ruta tendría en este momento, pero sí sé que al tener un grupo experto en todos estos temas, pues podríamos empezar creo que va a ser algo muy importante de tener ahí como dentro de las prioridades, empezar a revisar todas esas mordazas que han tenido nuestros medios, y no podemos decir que vamos a descartar a RCN y Caracol, por el contrario, tenemos que tener como unas regulaciones con ellos, con los medios independientes, el tema de los recursos, para que todo sea muy equilibrado. O sea, acá el problema es que unos tienen demasiado y otros no tienen nada, y otros están con las uñas. Eso es como en este momento las campañas. Algunas son un derroche increíble de dinero y otras, como la mía, que brillan por la escasez que hay. Entonces, y digamos que sin decir que por no tener no se hace, porque aquí hay medios independientes que están haciendo un trabajo increíble. Entonces yo considero que sería entrar a revisar ese tema, y a la luz de nuestra Constitución, a la luz de las leyes que ya tenemos, de todo lo que pueda regular estos servicios, se puede decir servicios públicos, porque es como un derecho también el que tenemos, ¿no? A la información veraz, oportuna, real. De acuerdo a eso, pues entrar a trabajar. Considero que sería así, o sea, sin decirle yo voy a hacer no sé qué, no. Eso sería algo de revisar, de mirar con lupa, de ver qué ha pasado, de ver qué está pasando, de ver cómo se pueden proyectar y qué podemos hacer. Muchas gracias, doña Laura. Doctor Augusto Campo, ¿qué piensa de esa pregunta de los medios de comunicación? Bueno, muy importante además, porque si nosotros revisamos desde que se propició el tema del encierro a propósito de la pandemia, pues ha habido un quiebre, y un quiebre en el sentido de ese despertar de conciencia, sobre todo de la juventud, y eso ha sido propiciado por varios factores. Yo ya lo he expresado en varios escenarios. Uno, la posibilidad que hemos tenido todos, el derecho a ejercer, de informarnos democráticamente, es decir, la posibilidad de escoger a través de qué plataformas y de qué canales o conductos queremos percibir esa realidad. Fue a propósito de esta nueva realidad que descubrimos, por ejemplo, como señalaban, pues activistas serios que de verdad desarrollan en ejercicio y materialmente pues ese cometido constitucional del artículo 20 que señalaba la compañera, y es de informar veraz y objetivamente. Y eso nos ha permitido pues conocer en tiempo real. Ahí vimos nosotros las transmisiones en directo con todo y lo descarnadas y lo descarnados que presentaban, pues lógico, estas conductas, estos actuales, estas arbitrariedades policiales, estos abusos y estas extralimitaciones, pero eso generó eso, ¿no? En el buen sentido de la palabra, un gran cortocircuito que ha propiciado que se mantenga este gran estallido social
con todo ese anhelo de cambio. Entonces, lo primero, digamos, es el llamado a nosotros, ¿no? A los ciudadanos, a quienes inconformes con lo que nos han querido siempre vender desde los poderosos medios, que tienen lógicamente una agenda propia y obedecen en sus transmisiones a intereses particulares de esos poderosos que están detrás, pues que nosotros con ese grado de conciencia y ya con ese despertar tengamos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a decidir a través de qué plataforma, sobre todo ahora en la virtualidad, queremos recibir la información en tiempo real, de manera veraz y objetiva, como señala la Corte Constitucional. Ese es un llamado, digamos, a todos como ciudadanos. Pero ya, digamos, si tuviera la posibilidad de proyectar actos legislativos o de legislar para que sea norma positiva algún tipo de directriz, pues hay que definitivamente también democratizar esos espacios, licitando, pero no como lo hacen actualmente, ¿no? En donde se establecen licitaciones tipo sastre, es decir, a la medida para esos de siempre, ¿no? Los grandes poderosos, que son los únicos que pueden ajustar sus presupuestos en todo sentido, sus requisitos, y dejan por fuera a grandes proyectos que, pues, por no poseer sobre todo un músculo o una trayectoria, pues ven resignada la posibilidad de ejercer esa bonita labor de información como periodismo y en general, pues, de la comunicación social. Entonces sería importante, en ese sentido, estructurar un gran proyecto para crear un espacio, primero que exista un subsidio por parte del Estado, que no dependa necesariamente y entonces sea el desequilibrio marcado por esos que tienen los millones de dólares o en euros y entonces liciten y se ganen siempre los mismos espacios. No, hay que crear un espacio en términos democráticos para que participen los interesados con un mínimo de requisitos, lógicamente, pero en un ejercicio totalmente democrático para crear espacios. Que exista también, sin lugar a dudas, un subsidio por parte del Estado. Habría que ver cuáles serían entonces los requisitos en ese sentido para garantizar en condiciones de igualdad material con acciones afirmativas que esos pequeños que tienen todo el derecho en un Estado social de derecho a participar también compitan con los poderosos. Pero miren el llamado, insisto yo, es sobre todo a que nosotros seamos conscientes y podamos nosotros seguir escogiendo libremente a través de qué medios nos informamos. Si nosotros seguimos sintonizando, comprando, ¿cierto? Y dándole retweet o links a esos medios masivos, pues estamos simplemente patrocinándolos, ¿ya? Ellos mueren en el sentido de no tener ya más espacio y de caerse por su peso, su labor o su misión o sus intereses, si no tienen rating. Entonces, de nosotros depende. Si nosotros participamos activamente e impulsamos, replicamos, participamos de esos medios, pues les estamos dando oxígeno para que mantengan vivo, pues lógico, y se perpetúen. Si nosotros, por el contrario, abandonamos esas consultas y escogemos, insisto, el término libremente, otros medios alternativos, pues vamos a impulsar estas nuevas competencias, estos nuevos proyectos, estos nuevos emprendimientos con todo el profesionalismo que lo hay, porque lo hay, que no han tenido la posibilidad de tener espacios como los que proyecta a través de la pregunta, que ojalá se dieran, y solo de nosotros depende, porque solamente el rating los mantiene. Mientras no haya pauta, no haya rating y no marquen, ellos están, pues, lógicamente condenados a desaparecer. Y por el contrario, a quienes apoyemos, que cumplan realmente y no defrauden a la sociedad, acatando principios de veracidad y de objetividad al informar, pues sobrevivirán y serán, pues, realmente los garantes de eso, del ejercicio en la práctica de la libertad de expresión que consagra la Carta Política en el artículo 20. Muchas gracias, doctor Ocampo. Doctor Juan Manuel Sáenz. Bueno, bien, aquí estamos frente a dos libertades públicas, la libertad de expresión y la libertad de emprendimiento, de empresa, de crear empresa. Yo quisiera comenzar por donde terminó el doctor Augusto, y es que es precisamente que esos medios de comunicación son poderosos porque nosotros les damos audiencia. Digamos que en Colombia existe un sistema a través del Ministerio de Telecomunicaciones de emisoras comunitarias y de canales comunitarios. Eso funciona de forma pública, se hace a través de un proceso de selección, de licitación, se deben cumplir unos requisitos. Prácticamente para fundar una emisora se necesita, cuando se es seleccionado, se adquiere una concesión y se deben pagar 3 salarios mínimos.
por recibir esa concesión. Y eso en términos prácticos son 3 millones de pesos. El gran problema no es fundar los medios de comunicación, porque nuestro sistema, mal o bien, pues tiene el mecanismo para hacerlo, las emisoras y los canales comunitarios. El problema es la audiencia, porque nosotros somos los que estamos alimentando esos canales privados, esos canales que obedecen a intereses privados, a intereses particulares, y que nos muestran las noticias de forma sesgada a la manera como ellos consideran que nosotros debemos consumirlas. Y entonces allí existe ese medio de manipulación más que de información. Entonces aquí la invitación es más a tener la conciencia de si nosotros vamos a cambiar ese sistema de cómo nos vamos a informar, pues entonces hagamos todos un apoyo a los medios alternativos de comunicación y cambiemos y nos movamos hacia otros medios y que no sean los tradicionales. O sea, ya eso es un tema más de cultura ciudadana, de entender que los medios de comunicación que están en este momento en los canales privados, pues obedecen a unos intereses y que no van a cambiar simplemente porque nosotros hagamos una queja pública. Nosotros como ciudadanos tenemos el poder de informarnos y escoger de dónde nos informamos. Ahora, aquí hablaban algo del derecho al buen nombre. Si no me equivoco, Sitsi mencionó, y la señora María, de que cómo esas personas han sido las víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte de la fuerza pública, cómo han sido llamados de una forma indebida o estigmatizados, etiquetados con el nombre de vandalismo, vándalos, criminales, etcétera. Entonces, y muchos de esos medios de comunicación ni siquiera consultan la fuente, ni siquiera investigan para determinar si realmente esa persona cometió un delito o no, sino simplemente lo estigmatizan porque obedecen o siguen una forma de información, una forma de informar que beneficia a ciertos sectores políticos. Entonces, aquí entramos en que en ese artículo 20, que contempla la libertad de expresión, también existe la obligación de la rectificación. En caso de que esos medios de comunicación informen, hagan noticias falsas, porque no solamente las redes sociales hacen noticias falsas, también esos medios de comunicación hacen noticias falsas. Entonces, esos medios de comunicación tienen la obligación de rectificar, y la rectificación tiene que ser en el mismo espacio, en el mismo horario y durante el mismo tiempo que publicaron esa noticia falsa o que atentaron a ese derecho fundamental del buen nombre. Entonces, el mecanismo idóneo para eso, pues es una acción de tutela. Claro, nosotros tenemos una legislación relacionada con el habeas data y con el derecho al buen nombre, pero resulta que estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, la lógica sería que la persona afectada, el ciudadano afectado, haga una petición de rectificación hacia el medio de comunicación y posterior a eso, si el medio se niega, pues accione la jurisdicción constitucional. Pero más allá de digamos que entrar en la discusión de cómo hacer que los medios de comunicación no tengan un monopolio, porque en realidad no lo tienen, digamos que en términos formales no lo tienen, porque la Constitución, vuelvo y les repito, aquí hay libertad de empresa y en la ley existe, por lo menos la resolución 650 del 2018, habla de cómo se debe hacer un medio, cómo se debe hacer para obtener un canal de televisión comunitario o una emisora comunitaria. Entonces, los particulares pueden tener esa libertad. El problema es la audiencia. A mí, ¿de qué me sirve tener una emisora comunitaria aquí en mi casa y hacer una difusión de mensajes si nadie me escucha? Entonces, bueno, que los financien, pero la audiencia... Así es. Bueno, para cerrar, una última pregunta. Basado en sus respuestas y comentarios y en lo que pasó durante el estallido social, se retrató que esta práctica ha sido sistemática. Pasó en Ibagué, pasó en Pereira, pasó en Cali, pasó en Barranquilla, pasó en Bogotá, pasó en casi todas las ciudades del país. Y la fuerza pública, podríamos decir que es el pueblo atacando al pueblo. ¿Qué reforma debería existir? ¿Qué reforma debería implementarse o podría hacerse desde el Congreso para cambiar lo que está pasando? Tal vez el adoctrinamiento que tal vez se está dando a la fuerza pública y qué podría hacer el Congreso para
para que esta sistematización de los crímenes que se están cometiendo contra la sociedad civil paren y dejen de pasar. Doctor Augusto Campo, ¿podría empezar usted? Bueno, gracias, sí. Sobre el tema, pues digamos, ya ha habido un avance en el sentido de que ha sido el hoy candidato Gustavo Petro quien ha tratado el tema. Y lo habló e incluso ha sido, como siempre suele pasar, frente a las propuestas novedosas, pues objeto de tachas o críticas. No, aquí el tema pasa por algo elemental, diría uno, pero vean, no por elemental es fácil de entender. Y es el tema de la educación, ¿no? Acá se está fallando en el tema de la pedagogía. Acá se está fallando cuando se vinculan a personal y se está fallando en relación con los filtros que necesariamente debe aplicar para el análisis de los perfiles, sobre todo desde el punto de vista psicológico y las aptitudes físicas también, lógico también, pero para que un servidor público, lógico, tenga que salir a confrontar y a afrontar en las calles una realidad que cada vez, y ahora ya lo hemos padecido, pues es más compleja en relación con el orden público. Entonces aquí lo primero que se tiene que hacer es educar, se tiene que cambiar el chip. Vean ustedes cómo todavía no entiende uno cómo desde los altos rangos, incluso pues lógico desde el mismo gobierno y desde el ministerio, no tienen la decencia, por llamarlo de alguna manera, de aceptar los errores. Aquí siguen hablando de que hay algunas manzanas podridas cuando todo está ahí a la luz pública y existen los registros y eso se conoce, incluso hay ya un reconocimiento a nivel internacional de que aquí una sistemática vulneración y afectación de derechos fundamentales en la calle. ¿Ya? Está en mora, como señalaba la compañera, de que se presenten de verdad resultados en relación con las responsabilidades. Entonces, si aquí no hay, y ese sería el gran llamado de cara al cambio, no hay un acto de contrición, de reflexión seria al interior de estos estamentos en donde acepten los errores, en donde hagan un pacto y se reflexionen en relación con la dinámica que en adelante debe funcionar, instrumentalizando una pedagogía en formación sobre todo de derechos humanos, de respeto de la Carta Política y del Estado Social de Derecho, pues vamos a seguir repitiendo la historia. Entonces aquí, aunque parezca sencillo, se tiene que dar un cambio y un gran quiebre en relación con el filtro que hay para la selección del personal, los perfiles psicológicos y sobre todo la pedagogía en formación en derechos humanos. A mí me parece que ese trabajo pedagógico del cual, insisto, está en mora y no se ha hecho a conciencia, generaría un gran cambio, como todo. Siempre el conocimiento genera grandes cambios sociales. Aquí seguramente no va a ser la excepción o no sería la excepción. Esa más o menos la lectura del tema. Muchas gracias, doctor Campo. Doña Laura, ¿cuál sería su perspectiva? Bueno, apoyando todas las palabras del doctor Augusto Campo, es importante esa revisión de todos esos protocolos también que ellos tienen en este momento y que están implementando y que dicen cuando ocurrieron todos esos homicidios, salieron a decir que ellos cumplían con todo, que ellos eran cumplidores de todos los derechos humanos, que ellos leían mucho, que ellos sabían mucho de ese tema, pero yo pienso que eso es como cuando en una empresa uno ve que algo está fallando y entonces dice hay que hacer una acción de mejora, entonces esa acción de mejora los lleva a decir, démosles más cursos de derechos humanos. ¿En qué condiciones les están dando esos cursos de derechos humanos? ¿De qué manera pueden ellos entrar también en este momento a responder? Pienso por las declaraciones que han hecho cuando dicen que ellos están actuando bajo la luz del derecho, o sea, ¿a qué derecho se refieren o qué es lo que ellos están o tienen por válido para poder decir nosotros estamos actuando en las formas que corresponden? Considero que la educación es primordial, es básica, es transversal a todos los procesos que podamos tener como sociedad y que es bastante importante pues revisar todo esto. Ellos, o sea, el tema de la salud mental de ellos tiene que estar pasando por hay algo que está roto ahí, porque, o sea, usted no puede matar gente y pensar que está haciendo un bien.
Usted no puede matar gente y decir estoy actuando en derecho, a la luz de los derechos humanos. Creo que muchas cosas tendremos que revisar allí y será desde esta curul, desde donde pongamos todo el empeño también para hacer dichas revisiones. Es entendido que nosotros vamos a hacer control político. Inicialmente es por ahí que vamos a tener que empezar a esculcar y a mirar y revisar y bueno, desde acá también esperamos ser el micrófono hacia todas estas propuestas, hacia todas estas necesidades que tenemos de nuestra parte en esa exigencia de justicia. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Sanz. Bueno, yo vengo escuchando a las víctimas que están aquí presentes que una de las principales preocupaciones es la reparación. Y resulta que nosotros en Colombia tenemos un sistema jurídico compuesto de varias ramas del derecho. Uno es el administrativo y esa reparación directa es una acción que se hace en el contencioso administrativo para que el Estado, la nación, indemnice a las víctimas por acción o omisión de la operación del funcionario del Estado. Pero resulta que esa acción de reparación directa tiene varios problemas y uno de ellos es la caducidad de la acción. Vemos que la caducidad de la acción es de 2 años y esa caducidad es muy corta, teniendo en cuenta que cuando los funcionarios del Estado son los que cometen los crímenes, pues es aún más difícil hacer la investigación y conocer todo el desarrollo criminal. Entonces, ese término de caducidad necesariamente tiene que ampliarse. Yo no soy partidario del contencioso administrativo, me parece que es una copia vulgar del sistema francés, que en Colombia no tiene razón de ser, y las acciones, prácticamente el término, la responsabilidad administrativa es la misma responsabilidad civil, sigue prácticamente los mismos principios, pero figúrese que en responsabilidad civil la acción prescribe a los 10 años. Si usted quiere demandar a alguien en una acción ordinaria, la acción prescribe en 10 años, mientras que en derecho administrativo, cuando se trata de reparación directa, son solo 2 años. Entonces, eso tenemos que analizarlo como Congreso, determinar hasta qué punto esa ley administrativa realmente le está facultando a las víctimas una reparación, una indemnización económica, porque eso es lo que se busca con una acción de reparación directa. Entonces, eso en primer lugar tenemos que analizarlo. Segundo, en Colombia no existe una responsabilidad penal corporativa contra empresas que cometan crímenes de lesa humanidad. Yo les pongo un ejemplo. Chiquita Brands es una empresa que viene de la United Fruit Company. Curiosamente, en 1948, el señor Jorge Eliezer Gaitán denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por esa empresa, los crímenes de las bananeras, las masacres de las bananeras, y eso fue una razón que podría decirse histórica por la cual él fue asesinado. Y en el año de 1998, Chiquita Brands transportó más de 3 toneladas de cocaína de las Autodefensas Unidas de Colombia, transportó armamento con el que mataron a más de 4.000 personas. Y en Colombia quedaron completamente impunes. Ellos vendieron las acciones porque ellos tenían las acciones aquí en Colombia a través de una compañía, se llamaba Banacol, si no me equivoco. Y aquí en Colombia quedaron impunes porque el sistema penal en Colombia no contempla una responsabilidad criminal corporativa contra empresas que cometan crímenes de lesa humanidad, y las empresas también cometen crímenes de lesa humanidad. No es un secreto el desplazamiento que hacen las empresas petroleras en el oriente colombiano de comunidades indígenas precisamente para quedarse con unos territorios de ancestrales para poder hacer una exploración de petróleo. Entonces, el sistema penal colombiano no solamente es para criminalizar a la ciudadanía, como lo han venido mal utilizando algunos candidatos de turno o gobernantes de turno, porque la ciudadanía la criminalizaron desde que dijeron que lo único que necesitamos en Colombia es seguridad y orden. A partir de eso, pues todos somos unos criminales, porque lo único que nos van a dar es orden y ley penal. Pero ¿por qué no investigan también las empresas, las corporaciones, las multinacionales que vienen a Colombia? Por eso es que se van y hacen acá lo que quieren, porque contaminan, asesinan, transportan cocaína, armas, y aquí no pasa nada porque nuestro sistema penal es absolutamente impune para ellos. Considero que una de las reformas importantes que tiene que haber acá en Colombia es la reforma de las escuelas de formación de la policía y el Ejército Nacional.
Allí no hay ninguna vocación en las personas que ingresan allí. Allí lo único que se privilegia es el dinero. Si usted tiene plata, usted entra a hacer carrera de oficial. Si no tiene plata, le tocó de suboficial. Y si no tiene plata, pues vaya a ver de patrullero o de soldado profesional, porque allá le van a pagar un salario mínimo. El común denominador de las personas que ingresan a la fuerza pública es la necesidad. Allí se ingresa porque se necesita plata, porque se necesita ver cómo se subsiste, cómo se pagan unas necesidades o se cubren unas necesidades, pero no hay vocación. Entonces hay personas que tienen mucho talento, mucha habilidad, que por falta de plata les toca ser patrulleros. Y los que no tienen habilidad, sino que son hijos de generales o que son hijos de comandantes o de políticos o de empresarios, entonces sí los meten a hacer carrera oficial. Pero dése cuenta que no hay ningún tipo de vocación y lo descubrimos en la forma como trataron a la ciudadanía en la protesta social. O sea, nos tratan a nosotros como si fuéramos de otro país. Eso no parecían colombianos. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es reformar las escuelas de formación, sobre todo la policía, y desmilitarizar la policía. Esas personas actúan como un ejército contra su propia población y eso no tiene que ser así. Y lo último es reformar el sistema carcelario. La institución más corrupta de este país se llama el IMPEC. Lo vimos con el señor Carlos Matos, lo vemos con el abogado de Uribe, van a Panamá, salen a comer hamburguesas, salen a comer pizza y el IMPEC no hace absolutamente nada. Entonces todo este sistema carcelario tiene que ser privatizado, el IMPEC debe eliminarse. Los mismos sindicatos del IMPEC están de acuerdo en que la privatización de ese sistema carcelario, porque es una fuente de corrupción inagotable. Entonces, no solamente es un trabajo legislativo de temas de penas, de ver cómo los funcionarios del Estado o de la fuerza pública que sean involucrados en crímenes de lesa humanidad van a ser juzgados, sino también mirar el globo, porque aquí esto es un crimen de Estado y ese Estado no solamente está conformado por la policía, sino también por la policía, por el ejército, por la fiscalía y por las corporaciones, las empresas, las multinacionales, las empresas grandes. No quiero mencionar ninguna porque no tengo evidencia de ninguna de ellas, pero ¿cómo hacer que esas empresas, en caso de que estimulen los crímenes de lesa humanidad o patrocinen grupos armados al margen de la ley, pues puedan tener una responsabilidad penal? No aquí en Colombia, no en Estados Unidos, en Colombia. Esa es la política que deseamos trabajar, los ejes legislativos que deseamos trabajar en el Congreso, de ser elegidos este 13 de marzo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en este espacio. Creo que los candidatos ofrecieron unas respuestas muy claras y concretas a las preguntas y también ayudaron a informar a la audiencia de las muchas cosas y opciones que tiene el país para mejorar en este campo. Es algo que nos ha dolido a todos los colombianos, no solamente a las familias afectadas, y es algo que toda Colombia merece, que haya una policía, un ejército que esté ahí para proteger a la gente y para no para matarla, y que las víctimas tengan la reparación que se merece. Entonces, muchas gracias a todos por participar en este espacio. De Vándalos, nuevamente les agradezco mucho los comentarios, las preguntas, la participación y tener un grupo tan importante de candidatos y también de representantes de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta muchas luego. Gracias también. Chao, sí, doña María. Gracias, chao. Hasta luego. María Italia, Laura.